Tenemos ya preparado el sistema en términos generales. Vamos a activar el piso. ¿Qué nos queda, por ejemplo? Bueno, por supuesto, empezar a trabajar nuestros sistemas. Podemos incorporar cargas. Vamos a ver qué cargas teníamos en el modelo anterior para copiarnos y tener lo mismo. Vamos a acercarme acá. En el piso 1 tenemos cargas de 250 kilos por metro cuadrado y 320. Entonces vamos a hacer lo mismo. Me acerco acá. Fíjense, me pongo en la unidad de kilogramos metro y selecciono el piso 1. Subo, selecciono el piso 2. Subo, selecciono el piso 3. Hasta el piso 5 también, el 4 y el 5. A esos 5 primeros pisos le vamos a asignar cargas. Entonces tenemos que definir static load cases. Vamos a definir un peso propio, det, una carga variable, y podemos también definir una sobrecarga permanente, superdet, y en tal caso una carga variable de techo, como lo hemos venido incorporando. En el caso de lo que tenemos seleccionado, decimos que para la sobrecarga permanente hay 320 kilos por metro cuadrado. Es decir, si toco el área, ahora tengo una carga de 320 kilos por metro cuadrado. Por supuesto. Bueno, hacemos lo mismo. Piso 5, yo porque ya seleccioné algo y no pude tomar la selección previa. Piso 4, estoy haciéndolo paso a paso. Piso 3. Piso 3. Piso 2 y piso 1. Y piso 1. Le incorporamos ahora una carga variable de 250 kilos por metro cuadrado. Y ya en el piso 6, vamos a ver que incorporamos acá, lo que era el techo, 160 y 150. Ah, ok, de hecho en el techo tenemos esto lleno, ¿no? Sería bueno hacer esa corrección. De que en el piso 6, esto está techado, podemos incorporarlo una vez, viga secundaria, IP300, una, o peor, mejor, debido a que todo esto mide igual, podemos seleccionar esta losa, vamos a acercar acá, esta losa y esto, esta losa y esto, y como estoy en metros, hago una réplica en X a 6 metros. Y lo completamos en el techo. En el techo, selecciono y asigno una carga, sobrecarga permanente, de 160 kilos por metro cuadrado. Y vuelvo a seleccionar y asigno una carga variable de techo de 150. Techo, digamos, accesible. 150. Repito, 320 sobrecarga permanente para los primeros 5 pisos y 250 carga variable. Y en el techo tenemos 160 de sobrecarga permanente, digamos, para contemplar cualquier tipo de acabado allí, impermeabilización, etcétera. Y como un uso de poco acceso, 150 kilos por metro cuadrado. Guardamos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Definir el espectro.
Fíjense el espectro. Zona 5, S2, B1, R5. Vamos a definirlo acá. Definimos Response Spectrum Function, un espectro de un archivo, from file, lo llamamos así, espectro zona 5, S2, B1, R5. Lo buscamos allí. De hecho, podemos buscarlo aquí en sistemas estructurales. Yo lo tengo ya listo. Perdón. Aquí en espectros puntos. Text file. Zona 5, S2, B1, R5. Zona 5, S2, B1, R5. Correcto. Periodo de aceleración. Y aquí está. Damos OK. Damos OK. Y guardamos. Si definimos el espectro, podemos definir el caso sísmico. Y aquí podemos definir un solo sismo. Pudiéramos definir un solo sismo. Donde ese solo sismo tenemos 981, 981, por ejemplo, y podemos trabajar SRSS o absoluto 030. Podemos trabajar incluso SRSS. Aquí habíamos trabajado solo sismo horizontal. Ahora vamos a colocarlo absoluto 030. Vamos a colocarlo igual para que nos quede absoluto 030 y vamos a llamarlo sismo horizontal como está allí. Y la excentricidad de los diafragmas accidental, recuerden que siempre contemplamos una excentricidad accidental del 6%, 0.06. Estamos aplicando sismo en X, sismo en Y, de una vez absoluto 0.30, 0.06. Como estamos hablando de diafragma, entonces vamos al piso 1, seleccionamos y aplicamos a esas juntas que estamos seleccionando un diafragma de 1 que es rígido. Ahí está. Vamos al piso 2 y lo hacemos por nivel. Podemos aplicar el mismo diafragma. ETAPS entiende que cada piso es independiente en su deformación. Aplicamos cada diafragma. Vamos por el 4. Vamos por el 5. Y vamos por el 6. Tenemos entonces definidos los casos de carga. Aplicamos las cargas. Tenemos el espectro, los casos espectrales, el diafragma rígido. Vamos a ver acá. ¿Qué pasaría si se aplica un diafragma semirrígido? Bueno, digamos que el resultado sería similar porque aquí como hay muchos arrastramientos y la estructura no es muy esbelta a nivel de planta, el resultado converge muy parecido. Deberíamos aplicar un diafragma semirrígido cuando vemos que hay posibilidad de deformaciones importantes en el plano. Pero en realidad por defecto todo es semirrígido. Más bien lo rígido es una particularidad. Se puede probar para ver las diferencias. En el ejemplo que ya tenía configurado definimos una masa. Una masa. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Hacer lo mismo, es decir, en defined, el mass source, podemos decir from load, tomar todo el peso, tomar toda la sobrecarga permanente y tomar de la carga variable el 50%. Estamos tomando la mitad de la carga variable, toda la sobrecarga permanente y todo el peso propio. From load. De esta manera el programa determina la masa. Y caemos entonces en algo interesante.
en el efecto de la carga sísmica especial. Fíjense, me pregunta cuál va a ser el factor omega, el factor de amplificación. Para un sistema SMF es 3, para un sistema SCBF es 2. ¿Qué es lo que yo he sugerido hacer? Tomar el promedio entre 3 y 2 y colocar 2.5. De alguna manera el promedio está entre los dos límites, entre 3 y 2. Pudiéramos ser muy conservadores y colocar 3, pero bueno, quizás eso nos lleve a una estructura un poco más pesada sin ningún tipo de sentido. Aquí estamos promediando el factor de amplificación sísmica de las dos direcciones, porque el programa no nos permite indicar que para una dirección sea 3 y que para otra sea 2. Entonces estamos tomando un promedio de 2.5. Entonces, a mi criterio, por supuesto. ¿Estamos claros? Perfecto. Guardamos. A la hora de escoger la norma, vamos a opciones, preferencias, Steel Frame Design. Y decimos que vamos a trabajar no con la LRFD 93, sino con la 360-2005. Cuando se nos abre esta ventana, empezamos a notar varias cosas. Primero, que por defecto viene SMF. Yo lo puedo dejar así y debo reescribir aquellos que no son SMF. Por ejemplo, vamos a dejar SMF. Recuerden, el SDS es alfa phi beta sub 0. En ese caso es 0.8073, el que había trabajado. 0.8073. Eso es alfa phi beta sub 0. En este caso, un alfa de 1.15, un beta de 260, phi de 0.90 y a sub 0, 0.30. El R, en general, aunque sabemos que no lo maneja el programa directamente porque no tenemos ese espectro, pero colocamos 5. El valor System Omega 2.5. El System CD, recuerden que es 0.8R. Un sistema SMF y SCBF juntos es lo que se clasifica como estructura tipo 2, donde el máximo R es 5, que es el que hemos utilizado, y 0.8 del R5 es 4, y por tanto el valor CD es 4. El método de diseño de la provisión puede ser LRFD o ASD, manejamos el LRFD, y el método del análisis y diseño de los tres tipos que hay, yo siempre trabajo con longitud efectiva. Ustedes pueden revisar en la norma 360-2010, incluso la 2005 también, la aplicación de estos métodos que va asociado a cómo manejar el tema de los efectos de segundo orden, que condicionan los factores de longitud efectiva. Yo me siento mucho más cómodo trabajando con el método de longitud efectiva. Y el valor límite, lo que llamamos Stress Radio Limit, es el valor máximo de demanda capacidad que el programa por defecto viene como 0.95, dejando un 5% de reserva, y yo voy a establecer en 1. De toda esta configuración SMF, de hecho el nivel de categoría de diseño, el F es el más crítico, podemos establecer el F como el más crítico, aunque esto al final lo va a tomar si hace un diseño a través de un espectro también. Entonces, el 0.8073 es el valor del espectro para periodos cortos. R, el R que utilizamos. El omega es el 2.5. El CD es el factor de utilidad, longitud efectiva, etc. Pero aquí estamos diciendo que todos los elementos son SMF. Y no todos son SMF. Yo le doy OK. ¿Quiénes son SMF?
las vigas que van en dirección Y, pero las vigas que van en dirección X y los arriostramientos son del sistema concéntrico. Yo puedo seleccionar el tipo de línea brace, se marcan los arrastramientos. Puedo seleccionar el grupo vigas X y a las vigas en X y a los arrastramientos le puedo decir que ellas son en diseño Steel Frame Design. Puedo reescribir que ellas le pertenecen a un sistema SCBF. SCBF. ¿Qué hago con las columnas? Las columnas le pertenecen a ambos sistemas. A ambos sistemas. Tanto al SMF como al concéntrico. Lo que pasa es que como sistema SMF tienen mayores implicaciones, mayores criterios de diseño, o sea, criterios de diseño más exigentes, porque como SMF tiene todo un chequeo de planchas de continuidad, de columna fuerte, viga débil, tiene todo un chequeo de planchas adosadas al alma, por lo que sería preferible dejarlo como sistema, las columnas como sistemas SMF que como concéntricas, porque el sistema SMF para ellas es más exigente. Entonces, como el sistema por defecto está SMF, lo que tenemos que reescribir es lo que no le pertenece al sistema SMF. Repito, seleccionar el grupo vigas en X, seleccionar el tipo de línea brace y a ellas decirle que son del sistema concéntrico. Lo que yo no reescriba por defecto queda como SMF. Tenemos entonces la configuración. Como son 6 pisos y son 3 grados de libertad por planta, son 18 modos. En el análisis, en las opciones de análisis, en el análisis dinámico deberíamos decir que son 18 modos, son 6 pisos por 3 grados de libertad por planta. Ahí está. Y lo otro importantísimo que también comentamos hace unos minutos es que los arrastramientos, su longitud en realidad no va de centro a centro por la conexión, por lo que hablábamos de la conexión. Entonces podemos seleccionar el grupo, no, podemos seleccionar el tipo de línea brace y decirle que ellos tienen longitud no soportada de 0,90, asumiendo que por lo menos el 10% se está quedando en la conexión. Y me preguntan, ¿se toma en cuenta el factor de zona rígida? Por supuesto. Nos faltaba eso. Tenemos que seleccionar todo, asignarle a esos elementos frame los offset y decir de que automático de la conectividad tome un factor de rigidez de 1. Vamos a ver acá que me preguntan qué criterios tenemos para seleccionar el tipo de arrastramiento. Es muy interesante el X o V invertida. El criterio principal es el siguiente. El ángulo debe ser lo más cercano a 45 grados. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí 3 metros 40 y 3 metros, es ideal esta diagonal porque la diagonal que está a 45 grados es la más eficiente. Si yo hubiese colocado aquí una cruz de San Andrés, tengo 6 metros para 3,40. Esto hace que esté mucho más acostado el arrastramiento y el ángulo no es eficiente. Entonces, fíjense que tanto en el siguiente pórtico
decidí colocar directamente hasta la columna, porque como esto mide 4,50 y esto 3,40, el ángulo todavía es favorable de haber colocado B invertida del angular muy cerrado. ¿Está claro el criterio? De por qué tomar uno u otro. Esa sería la forma. Ahora fíjense, podemos correr la estructura. Pero va a pasar algo interesante que se los voy a comentar de una vez. Cuando en ETABS colocamos que las juntas, que una viga tiene articulación en sus dos extremos, la diseña por defecto en sección mixta. Es decir, toda viga que esté articulada y encima tenga un deck, así como las correas y la viga de transferencia, el programa la va a diseñar con la contribución del concreto. Mientras que aquellas vigas, como en el caso de SMF, que están empotradas, o al menos un extremo está empotrado, no las diseña con ese criterio de incorporar los conectores de corte y la sección mixta. Eso es lo que va a pasar. Vamos a verlo. Lo voy a quitar acá. Ok, me preguntan otra cosa por aquí. Segundo. Perfecto, sí. Vamos acá. No, creo que estamos bien. Entonces, vamos a correr la estructura. Una vez que corre la estructura, como lo hemos visto en edificios de concreto, ¿qué es lo primero que hacemos? Evaluar los modos. Evaluamos el primer modo. Fíjense que se da en dirección longitudinal, prácticamente en traslación pura. Ya lo vamos a ver. Ahí está. El segundo modo lo da transversalmente. Y el tercer modo es torsional, que era lo ideal. Los arrastramientos, incluso la densidad de arrastramientos en el perímetro, brinda una buena rigidez torsional y por eso es que el tercer modo es el que da torsional. Podemos entrar al display, ver tablas y ver la masa participativa y podemos notar que el primer modo, un periodo de 1,34, el 81% participa en Y, el segundo el 76,63 en X y después el modo es torsional. Y que la suma ya viene dando 100% prácticamente en el modo 17. O sea, ya cuando llegamos al modo 17 da 100 y 100. Pero un aspecto interesantísimo a evaluar es la deriva. La deriva en este caso, la máxima es 0.015. ¿Y cómo determino cómo la comparo? La que me dé el ETAPS la multiplico por 0.8 por R. Es decir, la que me dé el ETAPS la multiplico por 0.8 y por 5, que en ese caso 0.8 por 5 es 4. Entonces, si yo evalúo la gráfica, la máxima deriva de piso, veo que la máxima deriva de piso está aquí, 0.0036, aprovechándome de Excel, 0.0036 multiplicado por 0.8 y por 5, y si lo multiplico incluso, bueno,
por 1000, eso es 14.4 por 1000. Y el límite es 15 por 1000, lo que sería igual a 0.015. O sea que estoy allí, en el límite de la deriva. No está mal. No está mal. Aquí, máxima deriva de piso. 0.0035972. El corte, por supuesto, es lo mismo. El corte de piso, tengo el corte, el rojo es dirección Y y el azul es dirección X, y tendría que comparar, en este caso, los cortes. Contra el corte estático. Es de destacar que el sistema SMF, que es la dirección Y, siempre tiene menos corte que en la dirección X, en este caso, porque están los arrastramientos. Cuando se hace la revisión del corte basal, el valor C sub T, recuerden que el periodo es C sub T por H a la 3 cuartos. El valor C sub T para la dirección en Y es 0.08, C sub T por H a la 3 cuartos es 0.08 por la altura a la 3 cuartos. Y para la dirección donde están los arrastramientos, el C sub T vale 0.05. Con los periodos, recuerden que se multiplicaba por 1.6, se obtenía un periodo llamado T sub A, perdón, sí, 1.6 T sub A, y a partir de allí obteníamos el corte estático. Repito, la respuesta de un sistema SMF es diferente a un sistema concéntrico por la rigidez. Entonces, para un sistema SMF, el corte dinámico aquí nos está dando 235.108. Mientras que acá nos está dando 430.000. Es casi el doble. Pero ¿cómo sabemos obtener el corte basal estático? Recuerden que para el corte basal estático estimamos el periodo T sub A, que es C sub T por H a la 3 cuartos. El C sub T para SMF es 0.08 y para el concéntrico es 0.05. Con el periodo T sub A en X y en Y, multiplicamos esos periodos por 1.6, obtenemos un periodo efectivo. Con ese periodo efectivo entramos al espectro, obtenemos la aceleración espectral, y por el peso y por mu obtenemos el corte basal en X y en Y. Los comparamos, y si vemos que ese corte basal estático nos está dando mayor que el dinámico, aplicamos la corrección. ¿Estamos claros? Sobre todo que el factor C sub T es diferente para la dirección X que para la dirección Y. Ok. Le damos Done. Y ahora iríamos al proceso de diseño. El proceso de diseño, recuerden, directamente le decimos aquí diseñar. Vamos a ocultar la losa. Fíjense qué interesante. ¿Qué columna qué columna pusimos acá? Una HEB 320. Cuando hicimos el predimensionado, yo había supuesto en ese predimensionado que la columna medía 40 y por eso le habíamos puesto 20 y 20. Pero al colocar una columna de 32 centímetros, en realidad lo que quedó de cada lado es 16. Y fíjense lo del detalle, me está dando un LB de 254 cuando el límite es 253, es decir, por 1 centímetro de diferencia. Que está
controlándolo el tamaño de la columna. El tamaño de la columna de 32 centímetros queda 16 y por eso 254 es mayor a 116 no está cumpliendo por 1 centímetro y eso es lo que se ve reflejado acá. Estas vigas 330, cuando uno entra, dice que el evento RY es mayor a 0.086 entre FY, pero si por alguna razón la columna fuese por lo menos 1 centímetro más grande, esto se modifica. O sea que el propio diseño de la columna controla el diseño de la viga definiendo su longitud no soportada. Aquí podemos ver cómo están los factores de diseño. Fíjense, en el piso 1 están en rojas porque no cumplen todas, en este caso, porque no cumplen por la longitud no ilustrada por la columna. Más allá de que algunas sí estén fallando por capacidad. Si subimos al piso 2, está pasando lo mismo. Piso 3. Vean que las vigas en dirección X no me está presentando ningún valor, porque como ellas quedaron articuladas, las va a diseñar en sección mixta. Ya veremos su resultado. Si vemos el eje 1, recuerden que el eje 1 es este eje primero. Vean cómo quedaron los arrastramientos. Trabajando al 92% con una HB 140. Y estos que ya empiezan a disminuir, por ejemplo acá, si yo intentara cambiar esa sección HB 140 por HEA 140, no cumple las vertez. Ah, bueno, y lo otro importantísimo, que es un detalle interesante del programa. Fíjense qué sucedió aquí. Cuando yo entro, vean el valor que tiene al overwrite. Vean el valor que tiene de RY. Tiene 1.1. Y el valor debe ser 1.5. Entonces, cuando diseñemos, debemos seleccionar toda la estructura, ir a diseño, reescribir y decirle que el factor de sobreresistencia del acero del A36 es 1.5 y volver a diseñar. O sea, es importante reescribir el valor de sobreresistencia en función al tipo de acero. Ok. Perfecto. Veamos qué pasó en la columna. Por ejemplo acá. Fíjense, me llama la atención. 0.851 axial, 0.851, 0 flexión mayor, 0 flexión menor. Cuando entramos, nos dice automáticamente que de acuerdo al ACE, aplicó la fórmula con el sismo amplificado con un omega de 2.5. Y el factor RY 1.5. Esta revisión está perfecta. De hecho, si lo colocamos en milímetros, bueno, aquí tomé otra cosa, claro, por supuesto. Vamos a verlo acá. Si tomo cualquiera de estas, details, claro, ya están quedando, ¿sí? Están quedando en esta clasificación y puedo ver para cualquier condición esto. De hecho, podemos bajar y ver no en 0 metros, fíjense, no en 0 metros, porque si entramos en 0 metros, que es en la base no hay planchas adosadas al alma, no hay planchas de continuidad. Si para la misma combinación 3 entramos en el tope a 307, sí tendríamos entonces las consideraciones específicas de ese caso. Aquí lo vamos evaluando. Las columnas están bien, en términos generales, solo algunas están muy cerca de fallar. Fíjense, bueno, aquí hay un detalle, debe ser que no se seleccionó. Ah, no, que quedó 140. Fíjense qué pasó. Vamos a ver ahí.
Todas quedaron con 180 menos esa. Vamos a volverlo a correr. Entonces nos había quedado falla por allí. Y vamos a mandar a diseñar. Podemos evaluar, como les comentaba, la relación de columnas, que está bastante bien. Todo está perfecto. Podemos evaluar, en tal caso, la relación bin column capacity. Bueno, aquí sí, aquí no está aplicando. Podemos reescribir las columnas, porque a veces nos da problemas el tabs. Permítanme un segundo. Voy a reescribirlas. El grupo no, el tipo de línea columna. Y voy a reescribir que es un sistema SMF, que a veces nos da problemas. Bueno, son cuestiones del propio programa. Tenemos. Sin embargo, lo que quería destacarles antes de eso, es que claro, como estas vigas no están cumpliendo, no hay mayores verificaciones. No hay mayores verificaciones de la columna porque están fallando. ¿Qué deberíamos hacer? Fíjense acá. ¿Qué deberíamos hacer? Seleccionar el grupo vigas en y asignarle una sección IPE 360. El detalle es que si aplicamos una sección IPE 360, si ahora la viga fuera 360, esa es una manera de verlo, la columna estaría forzosamente que aumentar a 2547, entonces tendría que ser la columna 340. Y todavía incluso estaríamos por debajo. Interesantísimo, ¿no? El Z requerido. Está requerido. Entonces incluso hay que irlo viendo porque, repito, probablemente no pueda ser 340, sino 360. El Z requerido es 2547 y tiene que tener por lo menos 2682. Bajo este escenario, yo tendría que agarrar y empezar a cambiar las columnas. Es decir, me paro en este pórtico. Fíjense, voy a quitar los braces por lo menos. Entonces digo, bueno, voy a trabajar, lo voy a hacer genérico ahorita. Voy a seleccionar todo el tipo de línea columna y voy a asignarle el HB360. HB360. Hay que recordar que algunas vigas no solamente por problemas de esbeltez, algunas estaban fallando. Ahora lo interesante es que al ser 360, en este parámetro es menos 18. Menos 18. Entonces, pareciera que la IP 330, si la intentara cambiar, fíjense 252 contra 253, ahora estoy una por debajo. Entonces puedo ir optimizando. Por ejemplo, vengo acá, vuelvo a correr. Uno, digamos que va y viene en el diseño, porque la norma es la que está limitando el diseño.
van a darse cuenta ahora, por ejemplo, cómo empieza a dar el asunto, ¿no? Si mandamos a diseñar, tenemos todas las vigas 360. Ahora sí están cumpliendo. ¿Vean? Están trabajando al 0.865. En el segundo nivel, estas están trabajando al 0.90. Digamos que tienen una buena relación demanda-capacidad. Y las columnas quedaron un poco más holgadas. Algunas trabajando el 80%, etcétera. Que tenemos todo. Tenemos todo el diseño. SMF. Special Moment Frame. En teoría debería darnos, vamos a probar porque también podemos hacer el cambio. Si todavía no nos los da, podemos hacer el cambio. Bin Column Capacity. Fíjense si no aplica, es que pudiéramos estar teniendo algún inconveniente. Ya se los voy a explicar. Fíjense el modelo que tenemos acá. Sí, correcto, fíjense. Bueno, de hecho, aquí, que es el similar, si vemos el diseño viga columna, ahí está, ¿no? Ya se los voy a mostrar. ¿Qué está pasando, no? Cuando mandamos a diseñar, que es lo que les decía, cuando mandamos a diseñar, no nos está mostrando ningún diseño de la viga en la dirección X, porque está asumiendo que esa viga se diseña en sección mixta. Sin embargo, le podemos decir al programa que seleccione el grupo vigas en X y que reescriba su procedimiento de diseño y que nos las diseñe en Steel Frame Design. Y que ahora, reescritas como Steel Frame Design, uno vuelve a diseñar y ahora incluye en el diseño esas vigas en X que, aunque estaban articuladas y ellas trabajan como sección mixta, queremos garantizar que ellas, que son principales, fíjense, estén dando de la forma adecuada. Entonces, ahora yo puedo obtener el valor demanda capacidad tanto de las vigas que van en Y como de las vigas que van en X. De cualquiera. Ahora acá. Y repito, esas vigas, ese grupo de vigas en X, le decimos que en Steel Frame Design ellas son concéntricas para ratificarlas y que se rigen en base al diseño de pórticos arrastrados. Porque aunque no todos los pórticos estén arrastrados, el sistema es uno solo, en X. Y ven acá, ahora tenemos valores, no así todavía en las vigas de transferencia y correas, pero tenemos en todos los niveles las vigas principales. Y evaluando ahora la columna, pudiéramos decirle que nos dé la relación viga-columna. Vean, ahora sí nos da la relación viga-columna. Es decir, si dejábamos las vigas transversales, o sea, en la dirección X, articuladas, pero diseñándose como sección mixta, no nos daba el valor de la revisión columna-viga. Aquí está. En el techo, bueno, esa relación puede verse un poco complicada porque hay una sola columna con respecto a dos vigas. Vean acá. Vean lo interesante de lo que ocurrió aquí. No está dando la relación. Incluso sabiendo que deberíamos limitarla a 0.85. La relación no está dando en el eje mayor. Y si nos colocamos en milímetros, aquí tendríamos
la doble plancha de 24, que sabemos que tenemos que multiplicar. Esto nos va a dar, multiplicando por 1,40 como 32, y que entre 2 es 16. Al no tener estas columnas, al no darnos, sencillamente, ¿qué hacemos? Seleccionamos solo el tipo de línea columna. Decimos solo la selección. Y vamos a ver cuál tenemos acá, que ya es producto de varias iteraciones. Fíjense, tenemos 400 y 360. Entonces lo que vamos a hacer acá, le decimos ver 3D XZ 0 apertura y marcamos que estas son 400. HEB 400. Son 400 y nos queda 360 las de arriba. Corremos la estructura. En todo el proceso de iteración que nos obliga la norma por columna fuerte, viga débil, por las longitudes no arrastradas. Ahora, como son 400, cada vez que la columna crezca, tenemos menor longitud no arrastrada en la viga y podemos hacerla más pequeña, ¿no? Voy a ver todo otra vez. Un segundo. Voy a decirle aquí que nos... ver todo y podemos diseñar. Y podemos chequear efectivamente que se nos produzca el adecuado criterio, por ejemplo, viga columna. Que sabemos que su valor límite debe estar en el 0,85 para tener bastante, digamos, seguridad. Aquí estamos un poquito pasado, pero todavía dentro de los valores. Y le podemos pedir al programa que además nos dé la doble plancha y que en milímetros, esta es la doble plancha, 19 milímetros, que multiplicando por lo menos por 1,40, 1,50, nos daría el valor necesario. Aquí aparece 24, por ejemplo, y eso multiplicado por 1,40 dividido entre 2, alrededor de 16 milímetros de cada lado. Entonces tenemos las planchas adosadas al alma. Tenemos el 0, implica que no necesita planchas de continuidad. Tenemos la relación viga-columna que debe ser menor a 0,85. Tenemos el chequeo general de los elementos, de todo. ¿Qué pasó con estas columnas de arriba? Cuando entramos a esas columnas, fíjense que no está dando la relación viga-columna, pero es que precisamente en esas columnas de arriba no va a dar porque tenemos siempre una columna contra dos vigas. ¿Qué nos dice la norma? Que en el último nivel, esas columnas podemos clasificarlas con un nivel inferior de diseño, porque en ese último nivel no esperamos incursiones inelásticas importantes. Entonces podemos tomar las columnas del último nivel y clasificarlas como OMF, Ordinary Moment Frame. Tomamos estas columnas y para que no se nos presente ningún problema, le decimos que ellas son OMF, mandamos a diseñar. ¿Y por qué la estamos clasificando así? Porque se supone que las rótulas plásticas no se dan en las columnas del último nivel. Entonces no hay que cumplir un criterio de columna fuerte en el último nivel porque toda la disipación de energía se da en los primeros pisos. Fíjense que ahora, en la revisión, todo está... Ah, bueno, me faltaron seguro estas.
Seguro me faltaron estas. Algunas me faltaron. Voy a volverlas a clasificar. Ah, es que me metí por acá, ¿verdad? Perdón. Esta era así. Cambié el sistema completo y tenía que haber cambiado las columnas que marqué. Es correcto. Estas se cambian es por acá. Decimos que es OMF. Es correcto. Eso fue lo que sucedió. Cambié el sistema completo cuando tenía que haber cambiado solo las columnas. O sea, para cambiar las columnas hay que hacerlo por design y el sistema completo por option. Ahora sí. Ahora sí tenemos el sistema como es. En planta. En planta siempre hay que ratificar. Si nos pasa algo como esto, le decimos seleccionar el grupo, vigas en X, ese grupo, design, reescribir, ponemos el sistema concéntrico y mandamos a diseñar y en teoría se corrigen todas estas cosas. Siempre hay que estar redefiniendo esos diseños para que todo concuerde. Ahí está. Si entramos a una viga de aquí, esa viga es Special Concentrically Braced Frame. Si entramos a una viga de acá, esa viga es Special Moment Frame. Si entramos a un arrastramiento, es Special Concentrically Braced Frame. Y si entramos a la columna, ella también es SMF. Porque algún sistema teníamos que dejarle. Aquí quizás falta definir que en opciones, preferencias, para el diseño de vigas compuestas, podemos trabajar también con la 360-2005, que cuando trabajamos con esta norma tenemos límites de flecha, de vibración, factores que afectan al diseño y que colocándonos en planta, yo le puedo decir ahora que haga el diseño de sección mixta. Y cuando hace el diseño de sección mixta, fíjense, me acerco, puedo evaluar en una correa qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó, para evaluar entonces, en ese caso, si está cumpliendo o no está cumpliendo. De hecho, yo le puedo decir overwrite y cambiar el perfil o reescribirle todos estos parámetros y no tendría el problema. Aquí voy a colocar lo que kilogramos centímetros. Y aquí lo que está pasando es que en details la, la viga tiene un diseño inadecuado por vibración. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos seleccionar el grupo correas y asignarle una sección mayor IP 160. Puedo seleccionar el grupo vigas de transferencia y asignarle una sección mayor IP 330, por ejemplo, vamos a ver qué tenemos acá. Tenemos aplicado acá, todavía tenemos la 140 y la 300. Sí, bueno, cualquier caso es válido. Y también podemos finalmente seleccionar el grupo de vigas en X y asignarle la sección IP330. Ya todas vienen quedando así. Corremos. Ya estamos en la fase final.
Claro, ha sido mucho más largo. Nada fácil, por supuesto. Y aquí podemos diseñar. Diseñamos la estructura metálica. Y diseñamos la sección mixta. Y ahora fíjense en la sección mixta. Yo puedo entrar aquí a diseño, Composite y Beam Design, información del diseño, y le puedo decir que me dé los valores límites de la etapa constructiva y la etapa final. Si yo entro, por ejemplo, acá y le digo detalles, voy a ver que tengo un sumario, pero por resistencia voy a ver el diseño por momento, la etapa constructiva y la etapa final. La etapa constructiva trabaja la correa sola con el peso y la etapa final trabaja la correa con el ancho efectivo de la losa cero, que hace que trabaje como sección mixta. En corte tengo izquierda y derecha construcción, izquierda y derecha final. Tengo detalles de los conectores de corte y de etapa de servicio tengo flechas y vibración. Cualquier proceso que yo quiera involucrar aquí de cambio, lo hago por override y por ejemplo le puedo decir que en el caso de vibración, de repente no quiero un criterio de vibración al caminar, sino rítmico, o que no quiero que sea un paper office, sino un edificio electrónico, residencial, etc. Yo puedo cambiar las condiciones para que evalúe la vibración. Aquí me está indicando los valores de demanda capacidad, pero cualquier información del diseño, etiquetas, información de diseño, factores límites o flechas, lo puedo obtener siempre entrando a la viga, botón derecho, en Details tengo toda la información. Y de manera directa, afuera me dice cuántos son los conectores de corte. O sea que las correas y la viga de transferencia quedan diseñadas por etapa de servicio, construcción, resistencia y vibración. Y el sistema resistente a sismo queda diseñado en X concéntrico y en Y SMF. Aquí falta terminar de tipo de línea brace, decirle que este sistema, para dejarlo ya listo, ratificamos que es 0.90, 0.90, 0.90 y que el tipo es SCBF. ¿Dudas que quieran manifestar? Dice todas las cosas que hemos hecho de un edificio, ¿no? Aquí lo podemos ver. Edificio 1. Aquí sucedió algo raro. Permíteme ver qué pasó. Ah, claro, tiene IPE 160. Sí, eso tiene algo raro. Estas son HEA. Claro, claro. Quedaron marcadas, por supuesto. Quedaron marcadas. Sí, aquí quedaron marcadas y ya no estaban funcionando. Escucho, digamos, sus dudas y para ya ir cerrando la sesión. Cosas que quieran comentar. ¿Todo está claro? Corrigiendo acá. 140.
140. Esto está correcto. ¿Todo está claro? Entonces, fíjense, nos hemos enfocado todavía en el etapa 9. Ha sido muy extenso. Y ya por la hora y por todo, vamos a procurar en una próxima sesión ver cómo llevarnos esto a la etapa 2013 y cómo interpretar esa salida en el 2013. Y ustedes puedan hacer las comparaciones entre una y otra. Son pocas las diferencias en realidad, pero bueno, siempre es interesante mostrarlo, ¿no? ¿Estamos claros? Espero que les haya servido.